Ok, entonces damos paso a la charla del doctor Rafael Félix Mora. Me parece, Rafael, que ya tienes autorizado para compartir pantalla, si quieres probar. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Ya. Rafael. A ver, vamos a compartir pantalla. Perfecto. Ahí se ve. Sí se ve, pero la presentación, ahí está ¿Correcto? la presentación. Ok, Ya. Rafael, voy a hacer una breve presentación de ti y comenzamos, por favor. Rafael Félix Mora Ramírez es un filósofo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde obtuvo el título de licenciado y los grados de magíster y doctor. Además es postdoctor en ciencias por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán y actualmente cursa la carrera de farmacia y bioquímica en la Universidad de Norbert Weiner. Es profesor nombrado en la Universidad Nacional Federico Villarreal y en la Universidad Nacional de Ingeniería. Su trabajo académico se centra en la cultura, la lógica, la epistemología y la filosofía analítica. Ha publicado diversos libros, entre ellos El valor de la lógica, Ensayos apologéticos, Quechua, problemas y posibilidad para comprender a las falacias, investigando la lógica desde un punto de vista filosófico, temas actuales de ética, ética y filosofía política, y la novela Juventud en Lucha, Lógicas y Paradojas, un estudio filosófico, volúmenes 1 y 2, y su último libro se titula Poesía, Lógica entre el hilo de logos y los senderos de la razón. Muy bien, Rafael, por favor. Claro, tengo el gusto de participar en este evento. Agradezco de antemano pues al profesor Sandro Donofrio, al profesor Pablo Quintanilla y evidentemente también a Diógenes Rosales por haber convocado esta sesión. Bueno, hablaremos un poco sobre la lógica en el Perú. Aquí pueden ver un poema que le he dedicado a Francisco Miro Quesada, que va justamente de esta manera. En las tierras de sabios y voces calladas, donde las ideas se pierden en la niebla del olvido, un hombre se elevó no para crear fronteras frías, sino para que la lógica ilumine. Francisco Miro Quesada, con su pasión por el razonamiento, nos mostró que la lógica no es un aislante, sino un puente entre el caos y el orden, un iluminador de la mente, un lenguaje que da forma a la verdad. Él entendió que la lógica no es solo teoría, sino una técnica cotidiana con estrategias vitales, una herramienta viviente que afecta a cada parte de nuestra vida, desde la política hasta la moral, desde el derecho hasta el simple acto de hablar. Miro Quesada enseñó que la lógica no es fría, sino transformadora, que no es solamente un cálculo abstracto, sino un proceso continuo de aprendizaje que conecta la razón con la acción. Desde su obra, la lógica floreció más allá de las aulas, se convirtió en justicia, en una manifestación de la lógica jurídica para aquellos que buscan comprender y no solo aceptar. En su mirada, la lógica es parte de la cultura, un principio que se adapta al ser humano y a los desafíos del mundo. En sus clases no había barreras entre el pensar lógico y la realidad cotidiana, pues él reconocía que el saber no es ajeno a la vida, que el lenguaje del razonamiento debe ser entendido por todos no como una regla impersonal, sino como una herramienta que florece dentro de nosotros. Miro Quesada no solo enseñó a razonar, sino a cuestionar, a ver en cada pensamiento el poder de transformar el mundo. Él entendió que la lógica, lejos de ser fría y distante, es el alma del pensar, la que da estructura al caos y luz a la oscuridad. Nos enseñó que sin ella la sociedad no podría avanzar, que nuestras ideas no serían más que opiniones si no se basan en razonamientos sólidos, si no se fundan en la verdad que trasciende. El legado de Miro Quesada no se encuentra en las fórmulas que escribió, sino en la chispa que encendió, en cada mente que se atrevió a pensar, en cada alma que se atrevió a cuestionar. Francisco miró más allá de las reglas rígidas y bautizó la lógica, parida por Tito da Costa, con el apellido de Paraconsistente, donde las contradicciones no son un obstáculo, sino un espacio para el pensamiento fluido. Él fue un sembrador de la verdad, una guía en el camino del conocimiento, una voz que, aunque discreta, permaneció en el aire como un indicio de un pensamiento profundo, como la linterna que siempre ilumina el sendero hacia la claridad. Bueno, yo soy Rafael Mora, tengo acá mis afiliaciones, las pueden observar. Principalmente trabajo en la Universidad Federico Villarreal y presido el Instituto Peruano de Investigación de Lógica y Filosofía. Siempre que hago mis exposiciones, doy pie o paso a lo que se llama en este caso una dedicatoria, siempre relacionado pues a lo que son los problemas del mundo. En este caso lo dedico al pueblo latinoamericano, que sufre a causa de sus malos gobernantes y que se ven amenazados
por el neocolonialismo, ¿no? Tema que no podemos dejar de lado, y yo por eso siempre, como representante de esta lógica transdisciplinaria que junta ciencia con humanidades, me encargo también de poner no solamente la razón, sino también el corazón. Ahora bien, existe una lógica en Occidente, ya eso es algo que no se cuestiona, ¿sí? Pero falta aún conocer más el desarrollo de la misma en nuestra región. Esto ya lo afirma el profesor Serpa en un artículo del año pasado. Él dice lo siguiente, ¿no? Conviene señalar que la historia de la lógica en América Latina sigue siendo un capítulo pendiente por escribir, ¿sí? Entonces, básicamente lo que queremos hoy día es desarrollar esto. La lógica es una disciplina que distingue razonamientos válidos de inválidos. Por ahí podemos empezar, aunque no ha sido la única definición. Es una herramienta para razonar con precisión, pero tiene también presencia histórica en el Perú desde la época colonial. Ahí tienen el texto de Walter Redmond, muy importante para esta base. Aquí también menciono el texto de Eguaville, el profesor Eguaville, quien ha hecho trabajos sobre lógica en el ámbito colonial. Incluso este año ha ganado un premio, así que también es bueno mencionarlo, a los colegas que logran sus objetivos, que logran siempre cumplir metas, pues celebrarlo, ¿no? Celebrarlo. No somos enemigos, aquí en Lógica somos amigos. Antecedentes históricos lo han estudiado, pues, como acabo de mencionar, Walter Redmond, con su libro que acaba de ser mencionado, Lógica en el Virreinato. También Mara Luisa Rivara de Tuesta también ha escrito algo cuando habla de Miro Quesada, cuando habla de Juan Bautista Ferro. Hay una tradición lógica poco reconocida. Investigaciones como la de Rivera, Redmond y también de Rafael Serpa, en un artículo que ahorita mencionaremos. Se ha desarrollado, pues, la lógica acá en el Perú desde el periodo colonial. Un representante, pues, por supuesto notable es el Lunarejo, Juan de Espinosa Medrano, pero no es el único. Jerónimo de Valera, por ejemplo, que ha sido motivo del premio de Eguaville, también es importante. Isidoro de Celis. Y también en el siglo XIX, Sebastián Lorente y Bartolomé Herrera, que escribieron un manual, cada uno por su cuenta, según a juicio de Miro Quesada, son manuales un poco sosos. En el siglo XX, el joven que ven acá, Pedro Zulem Aymar, es el que se encarga de introducir un poco lo que es la lógica moderna. Antes de él estaba Pedro Manuel Rodríguez, quien definía la lógica como ciencia de la verdad. Ricardo Dulanto, que tenía un enfoque más aristotélico, psicologista, neocantiano. Otros aportes ya relevantes ya en el siglo XX vienen de la mano con Emilio Huidrobo, Diego Camacho, Enrique Barbosa, el propio Miro Quesada, el propio Bautista Ferro, pero también hay una lista interesante, dentro de los cuales podemos destacar a Luis Piscoye, ¿sí? Cifuentes, Rea Ravelo y López Dóriga. Hay problemas con la valoración de la lógica en el Perú. Realmente hay poco reconocimiento social y académico. En los textos, uno que se llama, creo que el análisis filosófico en América Latina, ¿no? Ahí lo deja muy claro, dice que no ha habido mucho desarrollo de este ámbito. Entonces se desconocen figuras clave. Lo que acabo de mencionar al comienzo de esta exposición, casi ni se sabe, ¿no? Ni se sabe que Jerónimo Valera o que Lunarejo tuvieron trabajos de lógica. Por eso se requiere recuperar estos aportes fundamentales. Aquí destaco estos dos textos del profesor Diógenes Rosales, lógico. Aquí tiene su trabajo sobre tópicos históricos. Y lo que mencionaba, ¿no?, de Rafael Serpa, recomiendo revisarlo. Pedro Zulem y los inicios de la lógica matemática en el Perú. Aquí está el filósofo, pues, que es básicamente el padre, no vamos a decirlo, pues, de los que son hoy día los profesores, los expositores, los ponentes en el ámbito de la filosofía en el Perú. Este señor, digamos que es como un patriarca, vamos a decirlo. Es un filósofo muy influyente, también tuvo base fenomenológica, epistemología y lógica, lo dominaba, amplio dominio de corrientes filosóficas contemporáneas, un hombre muy leído, muy actualizado. Fue clave para que se modernice la lógica en el país. En el año 1946, precisamente, surge la lógica simbólica en el Perú. Entonces, ahí ocurre un debate sobre si esto fue, digamos, el primer libro escrito en Latinoamérica. Claro, algunos dicen que no es en Latinoamérica, sino en Iberoamérica, ¿no? Ya esa es una cuestión, pues, en mi opinión, pues, terminológica, ¿no? De palabras, pero sí. O sea, nadie le quita ese mérito. Es uno de los libros más importantes que se escribe en ese momento.
Por eso es que Miro Quesada se preocupó mucho por difundir la lógica en su momento. Este trabajo también destaco de Diógenes Rosales, que me pareció interesante. Lo encontré curiosamente, en homenaje a un gran intelectual, y apareció este artículo, me pareció muy bueno. Ahí hace una distinción, o sea, ha leído el texto digamos, básico de Miro Quesada, y ahí se hace una distinción entre lógica descriptiva y lógica matemática. Es una cuestión muy interesante que hoy día ya no se toma en cuenta. Los temas de concepto, juicio y raciocinio parecen más de psicología. Ya casi ningún sílabus observa esto, ¿no? He visto un poco de esto en el texto de Fander, lógica del profesor Fander, ¿sí? De orientación fenomenológica. Está bien, es interesante, pero sobre todo lo importante que él destaca es la lógica matemática, lógica proposicional de clases y cuantificacional, donde se usa pues un riguroso formalismo. Acá hay otro texto importante en homenaje a Miro Quesada, Lógica, Razón y Humanismo, donde se destaca, Piscoya sobre todo, estudia los temas que ven acá, lógica de primer orden sin variables y la lógica transmisiva. Tengo la suerte de tenerlos, de esos documentos, y es una lógica bastante severa, bastante rigurosa, ¿no? Miro Quesada tenía base matemática, y eso es, bueno, obviamente una gran ventaja, un gran plus. También se le conoce a Miro Quesada por haber analizado la consecuencia lógica y haber estudiado la implicación material y estricta. Estos dos últimos temas pueden parecer muy cotidianos hoy en día, pero en su momento eran como la novedad. Entonces, como que él lo trajo, también obviamente comentaba las paradojas de la implicación material, la implicación estricta, y bueno, se movilizaba el debate. Sobre todo su trabajo destaca, acá la palabra heterodoxa, aquí Francisco Miro Quesada es experto en ponerle nombre a las cosas, ¿sí? Heterodoxo, por supuesto, es lo que hoy día llamaríamos lógica no clásica, pero él lo conoce así, a falta de un término mejor, él le pone el heterodoxo, que básicamente una lógica heterodoxa es aquella que tiene desviaciones con respecto al lenguaje, los principios y las unidades básicas de la lógica. Por ejemplo, una lógica heterodoxa, aquella que se basa en las normas, por ejemplo, o una lógica que desafía la contradicción, por ejemplo, que es la paraconsistente, o una lógica, en fin, ¿no? Que extiende el lenguaje, como es la lógica modal, que agrega operadores nuevos, ¿sí? Entonces, aquí Miro Quesada tenía este interés. Lógica jurídica también lo cultivó, también tiene trabajos interesantes. Sobre todo hay una colección que se llama Obras Completas, si no me equivoco, ¿no? También tuve la suerte de, pues, comprarlo en la librería, y muy buenos, ¿no? Tengo compañeros de derecho a los cuales les gusta leer esos textos, ¿sí? Los de derecho son gente muy interesada en filosofía, ¿no? Ahí tenemos muchos aliados. Donde pues se distingue entre lógica pura y aplicada. La lógica jurídica vendría a ser una lógica aplicada, pero se puede aplicar al ámbito de los argumentos jurídicos. Ahora acá hay un problema que se llama el problema, como ustedes saben, del dilema de Jorgensen. Claro, que tiene que ver con cómo aplicar lógica a razonamientos normativos, si las normas no tienen valor de verdad, y la lógica tiene que ver con la verdad. Entonces, ¿cómo haces eso? No, Miro Quesada hizo, obviamente, un acto interesante de creatividad y planteó lo que se llama el principio del paralelismo normativo proposicional. Y con esto digamos que resolvía pues, el problema, ¿no? Que, bueno, también tuvo discusiones, por supuesto. Un gran amigo de Francisco Miro Quesada, bueno, no le he puesto acá, pero también es Mario Bunge, ¿no? Mario Bunge también lo elogia bastante. Mutuamente, ¿no? Se elogian, pero sobre todo acá este señor, Newton de Acosta. Newton de Acosta, en el texto anterior, que es Lógica, Razón y Humanismo, manifiesta que él fue el que le puso el nombre de lógica paraconsistente, por ejemplo, que es la lógica que soporta la contradicción, para no razonar trivialmente. Y también lógica paracompleta, curiosamente, la lógica paracompleta. Por supuesto, también le puso él ese nombre, ¿eh? Eso no es muy difundido, ¿no? Pero según testimonio de Newton de Acosta, en el texto que menciono, él también le puso. Una lógica paracompleta es aquella donde pues, hay vacíos de verdad, ¿no? Los enunciados no son ni verdaderos ni falsos, ¿no? Entonces, ante este problema se diseña una lógica paracompleta. Ya obviamente se salta el principio del tercio excluido. También tiene trabajos Miro Quesada en lógica intuicionista,
y en lógica de la relevancia, que como digo, son cosas que hoy día pueden parecer muy obvias, muy típicas, para personas que estamos ya, digamos, en el mundo de la lógica, pero en ese momento era una novedad. Miro Quesada se dedicó a la educación, fue ministro de educación, fue, bueno, pues sacado por los apristas, entre otros opositores. Siempre, pues, aquí el Congreso siempre hace cosas muy interesantes en el país, ¿no? Muy extrañas. Bueno, sacaron al señor, pero él al menos dejó su huella, ¿no? Tiene textos escolares de lógica. Lamentablemente hoy día la lógica en la secundaria ya no se enseña, al menos no con ese nombre. La lógica hoy día ha encontrado refugio en la psicología, ¿no? En la matemática o en la filosofía. Entonces, cuando te piden enseñar lógica, es lógica y filosofía, lógica y psicología, o lógica y, bueno, dentro de matemáticas, ¿no? Claro, entonces, el que sabe lógica lo puede enseñar ahí. Ferro es otro gran intelectual. De él también se conoce muy poco. Es representante de la filosofía analítica, gran profesor, según muchos testimonios. El gran logro de Ferro fue esta tesis doctoral, procedimientos decisorios para fórmulas monádicas de primer grado. Fue, digamos, un superador de Miro Quesada en el ámbito de que, si ya Miro Quesada era abstracto y estricto, este señor, digamos, lo eleva a la enésima potencia, ¿no? Revisen el texto, están disponibles en línea y van a encontrar una serie de términos y conceptos rigurosos que obviamente lo va a parecer muy interesante. Él inventa el llamado método Ferro-Herbrand, en honor a este señor Herbrand. Él mismo lo llama así, FH. Él mismo lo llama en su tesis así. ¿Sí? Y bueno, lo que hace es diseñar un método para decidir el valor de verdad de fórmulas monádicas de primer grado. Es un reconocimiento internacional. El propio Quine lo felicitó, le envió una carta. También se cuenta que ganó el premio de fomento de la cultura Alejandro Deustua en el Perú. Este es un ejemplo, ¿ya? Voy a hacerlo rápido porque no hay mucho tiempo. ¿Cómo resolvemos el famoso, digamos, silogismo AII2? ¿Ya? Con lo que es la lógica silogística lo pueden resolver así, ¿no es cierto? Formalizas fórmulas booleanas, diagrama de Venn y evalúas. Luego, en la prueba directa, ¿cómo lo resolverías? Aplicando lógica de primer orden. Bueno, ahí sí es más complicado. Tienes que evaluar si se llega y te das cuenta de que no se va a llegar. Es ahí donde tienes que elaborar un razonamiento básicamente heurístico, ¿no? Para darte cuenta que no vas a llegar a la conclusión. O sea, es inválido. El AII2 es inválido. ¿Cómo lo hace Ferro? Ferro diseña un método que tiene 6 pasos. 6 pasos. Y de un plumazo lo demuestra. Sí, de un plumazo. O sea, simplemente aquí estamos viendo, obviamente tienes que extenderlo, tienes que dar la presentación horizontal de la fórmula y aplican las reglas, que son 6 reglas, pero si hay un caso especial, hablamos de 7 reglas. Como les digo, solamente se los puedo mostrar, no puedo explicar por el tema del tiempo. El curso de lógica de Ferro es justamente ha sido un misterio, ¿no? Yo tuve que encontrarlo acá, me fui a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y ahí busqué el libro Reflexión y Crítica. Bueno, es una revista de San Marcos que también está en la Ruiz de Montoya y ahí encontré el texto de su más, digamos, cercano discípulo que fue, según él mismo, Severo Gamarra. Severo Gamarra ahí presenta lo que sería su sílabo, ya que durante mucho tiempo estuvo perdido. Bien, entonces por eso fue interesante, ¿no? ¿Quiénes rescatan el curso de Ferro? El propio Diógenes Rosales en su famoso librito azul, claro, ahí también un poco él intenta este homenaje darle, claro, representando ese curso. También hace lo propio Chávez Noriega, que también estuvo vinculado a Ferro. Entonces, parece que Ferro, el que toca Ferro hace libros, al parecer, ¿no? Entonces, también acá hizo su librito el señor y, bueno, interesante, muy bueno. Yo lo tengo, es un libro interesante, con estos temas que ven ahí, que hoy día pues, nos parecen muy básicos, ¿no? Pero siguen siendo todavía materia de enseñanza. Ferro tenía formación en filosofía, en derecho y hasta en electrónica, según Ladislao Cuéllar, se especializó en lógica pura. Su producción es muy técnica, pero también es breve, tiene pocos escritos y tuvo una influencia académica amplia en sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Estos señores que ves acá. De todos ellos solamente hay uno que ha fallecido, que es Fernando Bobbio Rosas, que también hizo una tesis sobre lógica jurídica.
Entonces, fíjate, Ferro no es cualquier persona. Tuvo, digamos, a mí me hubiera gustado conocerlo a Ferro, ¿no? Lamentablemente, pues el tiempo no coincidimos, pero siempre intento, pues, tomar como ejemplo lo que él hizo y lo que él hace. Fíjense, todos los discípulos que vemos acá, el propio Diógenes Rosales, Severo Gamarra, Juan Caicho de la Villarreal, Marino Llanos, Oscar García Zárate, ya mencionado José Carlos Cifuentes, Fernando Bobbio, bueno, también. Se está reivindicando a Ferro actualmente. Como le decía, el problema con Ferro es que Ferro no escribió mucho. De Ferro únicamente hay, ¿qué cosa? Unos 9, 10 trabajos que él mismo escribió. Luego ya no hay más. Eso es lo interesante. Dice que para conocer a Ferro tenías que hablar con él, no escribir, no leer sus escritos, ¿no? Bien, entonces hay homenajes que se han hecho a él en San Marcos, conversatorios. Por ejemplo, yo mismo represento un grupo de investigación que es Juan Bautista Ferro en la UNI, donde intentamos desarrollar lo que es la lógica transdisciplinaria, que busca juntar a la ciencia con las humanidades. El Campeonato Villarrealino de Lógica, en honor a Juan Bautista Ferro, este año iríamos por la tercera versión. Obviamente nos inspiramos en las Olimpiadas de la Academia Mexicana de Lógica, totalmente, nos inspiramos ahí. Por eso, muchas gracias por esa motivación. Y bueno, aquí también un artículo de mi parte, tras el rastro de Juan Bautista Ferro, ahí también lo pueden observar. Se lo dedico amablemente a Pablo Quintanilla. Ahora sí, si podemos compararlos, por supuesto que sí. Miro Quesada tuvo una visión panorámica, por supuesto, pero con Ferro tenemos ya un rigor técnico, un rigor formal. Tenemos el creador de un método, que no es muy común, ¿no? El creador de un método. Obviamente, Ferro también era un gran profesor, un profesor bastante entretenido, según sus alumnos, contaba chistes, a veces chistes un poquito subidos de tono, ¿no? Que no voy a decir, pero que un poquito lindaba con la criollada, que aquí se dice, ¿no? O sea, no se medía en usar groserías, si quieren llamarlo así, ¿no? También gente adulta, gente universitaria, pues ¿por qué se van a asustar? Disculpa, Rafael, nos quedan 5 minutos. Excelente, excelente. Muy bien, entonces, para ir cerrando, ¿sí? Ya tenemos más o menos ya conocidas estas ideas. Ya se sabe que ha habido una tradición lógica peruana amplia y profunda, han habido aportes desde la colonia, y bueno, quisiera para terminar pues leerles un poema en honor a Juan Bautista Ferro, el artesano de la mente ordenada. En las sombras discretas de aulas olvidadas, donde los restos de la lógica duermen en silencio, un hombre surgió, no para adornar muros sin memoria, sino para desafiar la mente, con la claridad de sus fórmulas exactas. Juan Ferro, figura severa, cavó un camino en la lógica, con sus símbolos, con sus reglas rigurosas, con la precisión de quien busca la verdad en cada deducción, en cada inferencia. Su pensamiento no temía la duda, pues la lógica es la herramienta que nos guía, que nos hace humanos, que nos lleva a tomar partido por la claridad, por la verdad que trasciende el tiempo. Procedimientos decisorios, reclamaba él saber, porque en sus manos la lógica se convertía en acción, en un puente entre la teoría y la realidad. No había espacio para las ocurrencias vacías, solo para el pensamiento forjado en sabiduría, para lo que se construye con precisión y esfuerzo. De Quine, de Hume, de Popper y más, extrajo la esencia de la razón, y en su método Ferro-Herbrandt se tradujo la claridad en sí y no. El dilema de la lógica no era su miedo, sino su desafío para resolverlo, en un camino que no temía la complejidad. En el Perú su nombre resuena, no en los aplausos del público, sino en las mentes que se atreven a pensar, que osan cuestionar, que se sumergen en el mal del razonamiento y salen con respuestas firmes, con deducciones precisas. La lógica, que a veces parece un glaciar, un témpano solitario, un iceberg a la deriva, en Ferro se convirtió en una aliada, un fuego que ilumina, en un lenguaje que no es solo para resolver problemas, sino para dar sentido a la mente misma. Ferro no escribió por vanidad, sino por deber, por propósito. Sus pocos textos no son adornos, sino croquis para los que buscan la verdad. Y aunque su obra duerme en viejos estantes, su legado vive en la estructura de la lógica, en cada fórmula, en cada decisión que tomamos, con la claridad de quien piensa con rigor. Hoy su nombre no debe ser olvidado, pues su obra guía a quienes se atreven a razonar, a aquellos que buscan en la lógica no solo respuestas, sino el camino hacia un pensamiento más profundo, hacia la verdad que al fin es la raíz de lo que somos.
Y bueno, acá algunas referencias, simplemente gracias por su atención. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias, Rafael. Un bello poema, además, cerramos con un bello poema en la mesa. Muy, 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 muy bien. Bueno, todavía nos queda